Y lo que sí vamos a conversar es respecto a sanación, a sentirnos mejor y cómo la salud pública también, cómo los hospitales, que muchas veces los vemos como tan estructurados en su forma de administrar una salud integral, hoy día nos van a sorprender también con jardines sanadores en el Hospital Barros Luco. Está con nosotros ya aquí en estudio Diego Urrejola, él es director ejecutivo de la Fundación Cosmos, quien está haciendo parte de esta iniciativa. Diego, feliz de poder compartir hoy día contigo. Gracias a ustedes por la invitación. No, bueno, conocer más allá, lo conversábamos hace unos minutos también, cómo incorporamos un concepto de salud a través de un jardín, por ejemplo. Claro, la salud desde hace varias décadas fue tomando un tono más bien higienicista, donde nada podía interrumpir la sanidad y la higiene de lo que rodeaba la salud. La naturaleza era vista un poco desde la ventana, sí. Pero nosotros apostamos a una corriente que significa que la naturaleza es parte de la sanación, es una plataforma, digamos. Oye, ¿cómo incorporan? Bueno, los jardines ya llevan bastante tiempo en diferentes regiones también y en diferentes lugares de nuestro país. Sin embargo, ¿cómo inician este proceso? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo nace la idea? Mira, estas cosas siempre ocurren de casualidad al principio, ¿no? Nosotros fuimos invitados por una fundación que trabajaba en el Hospital Salvador de Santiago a construir un paisajismo, digamos, en un área que era como transitoria del hospital. Y este proyecto empezó a multiplicarse dentro del propio Hospital Salvador, que es un hospital antiguo que tiene estos patios interiores que estaban subvalorados y subutilizados. En ese trabajo fuimos estudiando y metiéndonos en corrientes médicas de los años 70 y 80, donde la naturaleza tenía un papel muy importante. El doctor Roger Ulrich fue uno de los primeros que investigó y tuvo datos de cómo la naturaleza ayudaba a la sanación de los pacientes. Y al mismo tiempo hay una corriente de arquitectura que va de la mano con esta investigación científica médica, que va poniendo criterios de constructibilidad tanto en paisajismo como en infraestructura para abordar y potenciar la naturaleza en la salud. Oye, buenísimo. Y bueno, de ahí van derivando también en la creación. Hoy día vemos la inauguración en el Barros Luco. Exactamente. En esa historia que hemos tenido desde esos años de los 2014 en adelante, fuimos generando distintos jardines en distintos espacios de salud, principalmente hospitales, particularmente asociados a salud mental de adultos, pero también de niños, niñas y jóvenes, tanto en lugares de corta estadía como de mediana estadía. Lo que hicimos en el Barros Luco fue trabajar en la unidad psiquiátrica, particularmente en la unidad de corta estadía de adultos. Ahí trabajamos en dos jardines, en dos patios que están unidos o atravesados por un pasillo. Lo que hicimos ahí fue recuperar un espacio primero y entregar distintos lugares para que las terapias normales, esto no es magia, no es terapia alternativa tampoco, esto es las terapias normales con que se trabaja en los hospitales, pero en vez de hacerlo en salas cerradas, se hace en jardines especialmente habilitados para que el cuerpo médico pueda trabajar con esos pacientes. Y ahí inauguramos la última etapa la semana pasada con la presencia de los dos subsecretarios, el de Salud Pública y el de Redes Asistenciales, y concluyendo un proceso que fue bien largo. Calculábamos con la gente del hospital que empezamos a conversar el año 2016. Wow, o sea, ha sido un proceso arduo. Claro, ha sido un proceso largo, pero porque uno requiere hacer un diagnóstico, levantar información, trabajar con los equipos médicos, después conseguirse los recursos para poder ejecutarlo, claro. Y finalmente poder tener los jardines ya construidos. Oye, Diego, y en términos de paisajismo o de plantas, o sea, de formas de cómo realizarlo, ¿hay algunas especificaciones o es simplemente un lugar que sea funcional y agradable para poder realizar las actividades que tú mismo muy bien decías, que son las normales que se llevan a cabo dentro de un proceso de terapia, por ejemplo?
Sí, la construcción, el diseño del jardín, tanto en su fase como paisajística, como también en las obras civiles que llamamos nosotros, las cosas más construidas, tiene ciertos criterios y eso va a depender del público objetivo al cual está destinado el jardín. Porque el jardín puede estar destinado, por ejemplo, al cuerpo médico para su relajación, y hemos construido en UCI, por ejemplo, en patios asociados a UCI, donde es uno de los lugares más estresantes de un hospital para el cuerpo médico. Pero en este caso, en el del Barros Luco, el público objetivo son los pacientes que están ahí atendiéndose por salud mental, y por lo tanto los criterios tanto de paisajismo como de construcción tienen que ver con no dar ni colores ni floraciones demasiado estresantes. Por ejemplo, el agua presente siempre es un elemento importante porque entrega cierta relajación. Los espacios están construidos de manera de poder dar una cierta, entre comillas, intimidad a la terapia, pero que no sean ocultos, no sean lugares ocultos, ¿cierto? Que se pueda ver, que la gente se sienta segura con su terapeuta en el momento que está trabajando. Y también hay criterios de programas que llamamos nosotros. Por ejemplo, un huerto. Los huertos siempre son un buen programa para trabajar, ¿cierto? Con distintos públicos. En el caso de los pacientes que se tratan por salud mental, los huertos ayudan a hacerse cargo de algo. Entonces, desde la terapia es muy importante trabajar con huerto. Entonces, también tiene un espacio de huerto y otros para que reciban a los familiares, lugares más de descanso, lugares más de terapia, etcétera. Oye, encuentro maravilloso poder incorporar este tipo de conceptos y llevarlo también quizás a lo personal, a lo diario, al decir preocupémonos de nuestro jardín, o en el caso de departamentos, tener nuestra maceta como sea o jardinera. En el fondo, hacerse cargo de algo es darle más vida a una vida que ya existe. Absolutamente, y venimos saliendo de un periodo bien estresante que es la pandemia, ¿no? Donde hubo gente, yo conozco gente que vivía solos en departamento o solas en departamento, personas mayores, y que las plantas de su balcón o de su terraza fueron su salvación, digamos, en ese periodo en que pasaron 10 meses encerrados solas. Sobre todo personas mayores que eran más delicados juntarse con otras personas, y que las plantas fueron, y el cuidado de las plantas fue una actividad que los mantuvo vivos, que los mantuvo a flote, que los mantuvo preocupados, activos, y fue muy importante. Eso es un ejemplo muy doméstico. Claro, es bien micro, pero llevado a lo que ahora estamos viendo, que es en términos de salud y salud pública. Exactamente. Que es un tema muy fundamental y súper importante. Diego, ¿en qué proceso están como programa en este minuto? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cuál es el desafío? Mira, nosotros hemos construido ya cerca de 15 jardines en hospitales públicos principalmente. Hoy día tenemos dos grandes desafíos como programa de jardines sanitarios de la Fundación Cosmos. El primero es trasladar este programa de los hospitales públicos a residencias de niños y niñas y jóvenes vulnerados. Estamos trabajando con la Corporación María Ayuda en sus residencias. Inauguramos hace poco en Los Ángeles. Ahí estamos trabajando con otro público, son niños, niñas y jóvenes vulnerados, que vienen particularmente del servicio Mejor Niñez, antes Sename. Por lo tanto, también estamos trabajando con salud mental ahí, pero en otro contexto. Queremos llevar la experiencia y ver cómo va a funcionar, y que creemos que va a funcionar muy bien. El segundo gran desafío que tenemos, y apuntando al objetivo a largo plazo de introducir los jardines como política pública de salud, es medir resultados. Yo creo que es súper importante que los proyectos no se queden en que son proyectos lindos, que hermosean un espacio. Aquí hay que medir biológicamente, médicamente, cómo funciona y cómo los pacientes reaccionan a este tipo de jardines. Hay que medir el impacto social en la comunidad hospitalaria en su conjunto, médicos, funcionarios, pacientes, familiares. Y hay que medir también los impactos económicos. ¿Estamos haciendo un ahorro al gasto público, por ejemplo, en días cama, en gasto de medicina, etcétera? Esas son preguntas que tenemos que contestar, y estamos empezando por un estudio de impacto social con la Universidad Alberto Hurtado, que vamos a trabajar en los próximos 2 años y vamos a tener resultados, creo que muy interesantes. Maravilloso. Oye, Diego, la verdad es que es muy lindo conocer la iniciativa. Nos habíamos visto en este mismo programa hace muchísimo tiempo, conversando de otros temas más relacionados
con el adulto mayor. Pero ahora me gustaría que para cerrar también nos comentaras un poco el alcance de Fundación Cosmos y cuál es a qué ustedes se dedican, muy brevemente. Mira, nosotros tenemos prácticamente 4 líneas de trabajo. Una son los jardines sanadores, donde trabajamos mucho también con empresas privadas. Quiero decir que el financiamiento de los jardines también viene no solo del ámbito público, sino que también de donaciones de empresas privadas, y es súper importante decirlo, porque todos los jardines necesitan eso. Tenemos un trabajo muy importante con humedales. Humedales urbanos particularmente. Estamos trabajando desde que antes que existiera la ley de humedales urbanos. Hemos venido trabajando en promocionar y hacer experiencia de cómo los humedales son ecosistemas importantes en las ciudades. Ayer se presentó el expediente por 16 comunas de la región metropolitana para que el río Mapocho, sí, sea declarado como humedal urbano. Estamos trabajando en ese ámbito. Estamos trabajando en lo que nosotros llamamos la planificación urbana basada en naturaleza también, con muchos municipios a través de parques urbanos. Estamos trabajando en cómo estos son pilares fundamentales para que las ciudades sean más amables, que sean ciudades de escala humana, que permitan que el contacto con la naturaleza sea parte de nuestra vida diaria. Y además estamos trabajando en educación en la naturaleza. Educación ambiental, educación en la naturaleza, cómo podemos, no solo con infraestructura en colegios, sino que también a través de un programa, un modelo pedagógico, que lo estamos haciendo también con la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, generando un espacio donde la naturaleza es una plataforma de educación, no solo para aprender de biología, no solo para aprender de ciencias naturales, sino para hacer mejores ciudadanos, para generar empatía, para hacer comunidad. Y la educación ahí es muy importante porque ahí estamos formando los ciudadanos, no del futuro, del presente. Del presente y de poder seguir estando en nuestro planeta. Exacto. Diego, feliz de poder haber compartido contigo. Te hice esta última pregunta porque quería dejar abierto todos los temas que podemos abordar. Invitadísimo para poder seguir conversando de humedales, de educación y de todas las áreas que ustedes están trabajando. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Encantado una vez más de estar aquí y de volver cuantas veces nos invitan. Maravilloso. Que tengas un lindo día y una buena semana. Gracias.